Hola compañeras y maestra, mi nombre es Alma Dolores Urbano Díaz. A continuación les hablaré sobre los 3 bloques que vimos en la materia, los procesos evolutivos del desarrollo integral de la primera infancia. El primer bloque que vimos fue procesos evolutivos del niño, en el cual vimos un video sobre el desarrollo cognitivo del bebé. Esto comienza donde nosotros como seres humanos nacemos con la capacidad de pensar, de razonar y buscar la verdad, así como va transcurriendo nuestro crecimiento. Dentro de este video vimos unas ciertas edades que va caracterizando al niño, que nos decía que a los 20 días el cerebro del bebé es sensible a los estímulos visuales. A las 8 semanas interactúa con su entorno y quien lo rodea al pequeño. A los 2 meses es calidoscopio, que quiere decir que de imagen empieza a ver mucho las imágenes, las sensaciones, los olores, las voces, y aquí es donde reconoce más la voz de mamá cuando está cerca o cuando la tiene algo distante y va acercándose a él. A los 3 meses puede distinguir un objeto con la vista. ¿Qué quiere decir? Que si está lejos, no sé, un cuadro, se enfoca mucho al cuadro y empieza a distinguir sus contornos de ese cuadro. A los 6 meses encuentra y recupera los objetos. Aquí la mamá es cuando está jugando con él y le esconde un objeto. Él es capaz de encontrarlo porque sabe el objeto que está oculto y lo tiene memorizado y tiene que buscar la manera de dónde está para encontrarlo. Aprende las propiedades de los objetos, que quiere decir, empieza a probar. Como ustedes se han dado cuenta, los pequeños se meten todo a la boca y es donde empiezan a reconocer el tamaño, la forma, que si está duro, que si es blando, porque lo hacen a través de la boca, perdón. A los 7 meses saben un objeto que está grande y que está pequeño. Reconocen que un objeto grande no puede meterse dentro de otro grande. A los 2 años y medio el pequeño empieza a hacer su conteo. El conteo es básico, como puede ser del 1 al 10, pero ellos no entienden todavía la cantidad que están diciendo. Pondrán decir el 2, pero no saben cuánto es esa cantidad. Y empiezan a utilizar herramientas, como puede ser que aquí empiezan a explorar su entorno, empiezan a subir escaleras, que agarran esto, que toman un banquito, que ya saben que lo pueden utilizar para subirse. En la escalera, como ya le habíamos dicho, toman los objetos para tomar su rigidez, es donde sienten que está duro el tubo y es así donde se pueden apoyar para subir las escaleras. Dentro del desarrollo del pequeño tiene unas ciertas etapas, que nos decía que de los 0 a los 2 años es sensomotora, que es donde la memoria. De los 2 a los 7 años es preoperacional, que aquí es donde utiliza más el lenguaje. De los 7 a los 11 años es operaciones concretas, que aquí es donde utiliza la lógica. Y de los 11 años a la adultez es donde empieza con las operaciones formales, que aquí empieza a hacer su hipótesis él mismo. Esto fue sobre el primer bloque. En el segundo bloque que vimos se llama educación y desarrollo. Aquí es donde nosotros vimos las dimensiones del pequeño como del ser humano. Bueno, sobre las dimensiones del ser humano es un conjunto de potencialidades fundamentales que se articula el desarrollo integral. ¿Por qué? Porque tenemos unas ciertas dimensiones que pues las vimos. La dimensión sensorial, como ya sabemos, es la que consta de los 5 sentidos que tenemos: el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. La dimensión cognitiva es donde el pequeño empieza a entender y a construir. En la dimensión afectiva es donde él empieza a tener sus sentimientos, se encuentra los sentimientos ya sea con las personas que lo rodean, tanto con las de afuera. En la dimensión social tenemos 3 características, que es donde se socializa más con la familia, la escuela y la sociedad. Dentro de la sociedad con personas que tal vez no conozca, pero aún así él puede interactuar con ellas. En la dimensión comunicativa, es donde tiene que tener un emisor y receptor para tener esta dimensión y llevarla a cabo. En la dimensión moral es donde tiene reglas, pero con base a esas reglas tiene que también tener, con base a su inteligencia, saber el qué sí hacer, el qué no hacer y actuar de una manera que sea positiva. En la dimensión de la salud es, pues, como lo dice el nombre, tiene que tener salud el propio. Y aquí es donde nos decía mucho que teníamos que tener cuidado, porque cuando entran al preescolar es donde se sufren más accidentes, o ya sea en el preescolar o en la casa. ¿Por qué? Porque están expuestos a muchas cosas que no tienen el límite de decir me va a pasar esto, me va a pasar otro. Son muy espontáneos los pequeños y pues pueden hacer cualquier cosa. Y en la dimensión creativa, pues lo dice el nombre,
es donde ellos representan sus sentimientos con base a dibujos. Ellos los plasman y pueden expresarse así con sus papás o con algún conocido que se lo quiera expresar. Bueno, a continuación, el tercer bloque que vimos y el último que les voy a platicar es sobre el diagnóstico y valoración del desarrollo del infante. Aquí vimos, bueno, ¿qué es el diagnóstico? Es donde es indagar sobre qué es lo que se va a investigar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se pretende averiguar. Dentro de nosotros nos enfocamos sobre el diagnóstico psicopatológico, que es sobre las vivencias y buscan sentido al mundo que viven. Utilizan técnicas, como ya sabemos, toda técnica tiene instrumentos y pues aquí nosotros una de las técnicas que vimos es sobre la entrevista y la observación, y de instrumentos pues para obtener información más concreta. Como ya le habíamos dicho, vimos una tabla que nos traía muchos instrumentos. Dentro de esto también vimos sobre el autor Piaget, que él nos hacía mucho mención sobre que todo el aprendizaje del pequeño se basa en lo social. El pequeño, su aprendizaje es lo social, él le gusta observar, él ver qué hacen y él así va aprendiendo. Piaget nos dice que su conocimiento del pequeño es conforme a las acciones y la inteligencia y aprende por medio de acciones. Él toma mucho en cuenta las dimensiones sensoriales. ¿Por qué? Porque si tenemos los 5 sentidos bien o nos sentimos que no nos lastima, por ejemplo, el oído, que el tacto, el gusto, podemos nosotros desarrollarnos con un mejor crecimiento. Y por último nos hablaba también el autor Rafael Flores Achoa sobre la evaluación, que nos decía que permite verificar los resultados que se desean, operan y ver si se cumplió o no. Dentro de esto, también yo les puedo decir que la evaluación no solamente necesita ser al final, sino también la evaluación nosotros la podemos ir realizando constantemente, ir viendo cómo el pequeño va haciendo su procedimiento, cómo se va desarrollando, cómo va aprendiendo sobre lo que se pretende averiguar de él. Bueno, compañeras, como ya se los platiqué, esto es un resumen sobre los bloques que vimos en la materia. Pues gracias.